Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia y hoy les hablaré del último examen periódico universal a que fue sometido Cuba ante la Convención de Derechos Humanos de la ONU este pasado 15 de noviembre. Por eso he decidido adelantar para hoy jueves la el subir mi video a las redes. Normalmente lo hago los lunes y los viernes, pero creo que es importante rebatir y demostrar y que el mundo vea el cinismo y la falta de respeto con que el régimen cubano trata a otros países y más ante la Comisión de Derechos Humanos, y uno se sorprende de que Cuba pertenezca a ello. Se sorprende y nos seguirá sorprendiendo, y vamos a empezar ahora con la declaración inicial de Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, que fue necesario enviarlo allí por la situación por la que está atravesando Cuba precisamente con los derechos humanos. Vamos a ver algunas de las cosas que dijo Bruno. Y entonces aquí con esto uno se sigue sorprendiendo. En el pasado EPU del 2018 a Cuba le hicieron 226 recomendaciones. ¿Cómo es posible que a un país al que se le hacen 226 recomendaciones sobre los derechos humanos se siente en una silla a juzgar a los demás? Bueno, dice Bruno que Cuba ha dado pasos significativos en la actualización de su marco jurídico e institucional para la realización de todos los derechos humanos para los cubanos. Esto es una gran mentira, es una falta de respeto que diga esto, cuando todos conocemos, sobre todo los que vivimos en Cuba, lo que en el país sucede. Vamos a hablar de derechos humanos, puede hablar de derechos humanos un país que ni siquiera es capaz de garantizar el elemental derecho a la supervivencia, a la alimentación, que no es capaz de garantizar un desayuno a los jóvenes mayores de 7 años, y en ocasiones le falta hasta los niños menores de 7 años. Puede hablar ya de derechos humanos un país que tiene estas características. Y entonces se pierde el señorito Bruno en que Cuba en estos últimos 4 años ha aprobado 129 normas jurídicas de rango superior, un hecho sin precedentes en Cuba en tan corto tiempo. O sea, usted puede haber aprobado 17.000, 18.000 normas jurídicas. Habría que ver dos cosas. Dentro de ello está la Constitución del país, que vamos a hablar de eso pues, brevemente. Entonces, como digo, usted puede aprobar millones de normas jurídicas, pues si no las cumple, si las viola, y el caso está dado en la Constitución. Pero cuando usted va y dice, bueno, en estas 129 normas no han aprobado las leyes complementarias que respaldan el derecho a las marchas y a la libertad de expresión. Usted ha aprobado una pila de normas jurídicas, pero esto que debió aprobarse hace tiempo, que se ha ido posponiendo y posponiendo en la Asamblea Nacional, que está incluido en la Constitución cubana. Esto usted no lo ha aprobado, no ha implementado las leyes complementarias que garanticen y permitan al pueblo cubano salir a las calles a marchar, a protestar, a expresar su libertad de expresión públicamente, el derecho a reunirse públicamente. Eso no se ha aprobado y es una de las cosas fundamentales que contemplan los derechos humanos, y demuestra una vez más cómo usted pospone, cómo usted deja de lado varias cosas en el país, cómo no aplica lo que debe aplicarse, y de que violan las leyes lo veremos un poco más adelante. Veamos qué sigue diciendo el señorito Bruno. Dice que se ha avanzado significativamente en la legislación penal, tanto procesal como sustantiva, y se ha reforzado el debido proceso. Esto que estoy extrayendo aquí salió publicado en Cubanet, y muchas de las cosas fueron declaraciones que hizo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Entonces dice que bueno, que han avanzado en materia de legislación penal. Y es bochornoso que diga esto. Cuando para empezar, las cárceles en Cuba están en unas condiciones infrahumanas. La alimentación y la atención médica son desastrosas. Bueno, si para su pueblo en general la atención y la salud pública es un desastre en el país, ¿qué esperamos para estas personas que están detenidas? ¿Qué esperamos para estos que condenados? Y hablar de que se ha avanzado significativamente cuando acaban de aprobar un código penal, y lo aprobó, que no fue sometido a referéndum, que es cavernícola. En más de 24 artículos o delitos contiene la pena de muerte. Y vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar de que se ha avanzado. Un código que implementa sanciones, señores. De esto no se habla y hay que hablar. Y yo digo, bueno, ¿en qué mundo viven los países que pertenecen a la Convención de Derechos Humanos y los países de la ONU? Si se dedicaran de verdad a ver lo que pasa en Cuba, les saltaría esto. Un código penal que implementa sanciones, señores, para aquellos que ejerzan libertad de expresión, que confronten al régimen, que cuestionen al régimen en las redes sociales. Penas duras por una persona que en las redes publique cuestiones contra la dictadura, contra el régimen cubano. Y entonces después uno se aparece en otro lugar diciendo que en Cuba no hay presos políticos, que toda la gente está sancionada por violar un código penal. Que como ustedes ven, el código penal lo hicieron ustedes y ustedes violan las leyes también del país. Entonces, bueno, de ahí salta Bruno, como siempre, a hablar del bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Y escuchen las cifras que da este individuo. Dice que el bloqueo ha causado daños y perjuicios del 2018 al 2023, en 4 años, en el orden de los 24.700 millones de dólares. Como usted divide 24.000 millones entre 4, que son los 4 años, eso le da 6.000 millones de pesos, de dólares anuales, cuando el presupuesto cubano en dólares no llega a esa cifra. O sea, la afectación por el bloqueo es superior al Producto Interno Bruto de Cuba. Es bochornoso que hablen esto y después dan un número de 159.000 millones en 60 años. Son cifras bestiales. Cuba no ha producido en 60 años 59.000 millones de dólares. No lo ha producido. Dice que eso que en esa cifra le ha perjudicado el bloqueo. No era mi objetivo, pero es que da pena que sigan hablando del bloqueo cuando el 90% de las cosas que suceden en este país son producto de la imposición, de las malas decisiones, de la represión y del totalitarismo que acompaña a este país. Entonces, bueno, acá él dice que la guerra económica no es solo la que se lleva contra Cuba, sino hay una guerra en las redes para subvertir el orden constitucional de la nación, hablando cosas falsas sobre los derechos humanos. No, lo que se dice en las redes sobre los derechos humanos en Cuba son realidad. Son una gran realidad. Y lo que ustedes hicieron el 11 de julio lo demuestra. Ahí se violaron procesos judiciales, no se permitió acceso a la prensa, se hicieron cerrados los juicios, se presentaron testigos falsos, se pusieron sanciones severas, inhumanas, y hablan de que se respeta los derechos humanos en Cuba y que en las redes se dice mentira, en las redes se dice la verdad, y un poco trata también de decir que en el 2021, cuando se intentó desestabilizar al país combinando medidas extremas de asfixia con acciones sofisticadas de manipulación, desinformación y operaciones de guerra no convencional o cognitiva, generadas de territorio y plataformas tecnológicas estadounidenses. O sea, vuelven a decir que lo que sucedió el 11 de julio estuvo promovido desde el exterior. Nada más falso. El 11 de julio
las personas salieron a la calle en pleno derecho a exigir libertad, a exigir cambio de sistema y a exigir que se resuelvan sus derechos fundamentales. Y entonces, bueno, Bruno habló todo esto, Cuba es una maravilla. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reconoce en sus análisis que él hace poco presentaron un informe sobre la situación del estado de los derechos sociales en Cuba, y ellos consideran que los derechos humanos en la isla están en declive en los últimos años. Y en este EPU dice que salvo países violadores de los derechos humanos y algún gobierno democrático evasivo, prácticamente el resto de los estados expusieron las graves deficiencias de Cuba en materia de derechos humanos que se han agravado en los últimos 5 años y que demuestran la verdadera cara del régimen cubano, con la represión contra activistas y opositores. Habla de que varios estados exigieron la liberación en este época de los prisioneros políticos y de conciencia, el respeto a la libertad de expresión y de manifestación, el combate al feminicidio y la abolición total de la pena de muerte. Y entre estos países destacan Alemania, Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, Lituania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Noruega, Suiza y Japón. 12 países, y que en total 144 países hicieron recomendaciones al régimen cubano. O sea, van a hablar que, bueno, estos que están arriba, que lo criticaron más fuerte, son los países desarrollados, el capitalista, que están contra Cuba. Mentira, porque la mayoría de esos países han tenido comercio con Cuba y Cuba le debe millones de dólares que estaría interesado en cobrar. Y dice que un total de 276 personas y entidades independientes y del Estado de Cuba han aportado recomendaciones o observaciones sobre el EPU en Cuba. O sea, 276 recomendaciones. Y de entre ellas está una que demuestra la falsedad y el cinismo de Cuba. O sea, entre una esta recomendación que Cuba ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos. O sea, que lo ratificara, usted lo firma y no está obligado a cumplirlo. Cuando lo ratifica sí, y Cuba nunca lo ha hecho. Y tiene que ver mucho con estos derechos civiles y políticos que en Cuba se violan totalmente. Que también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros protocolos contra la tortura, la eliminación de la forma de discriminación de la mujer. Ninguno de estos pactos Cuba lo ha ratificado, y son pactos fundamentales que todos tienen que ver directamente con los derechos humanos y el derecho civiles y políticos. Y la Sociedad Cubana de Derecho Internacional pidió que todos estos tratados se hicieran públicos y que se determinara claramente la jerarquía de los tratados internacionales con respecto al derecho interno. Porque si Cuba dice es que uno se indigna y cabrían un grupo grande de epítetos a Bruno, que estaba presente allí, y a todos los que han dirigido este país durante 60 años. Porque se dice que Cuba de los ciento y tanto tiene ratificado ciento y más cuanto, pero estos que son los más importantes no los tiene firmados. No los tiene ratificados porque los obligaría. Cuando usted lo firma no está obligado a cumplirlo. Cuando usted lo ratifica sí, y puede ser sancionado internacionalmente por ello, ¿no? Entonces se pudieran decir millones de cosas. Y veamos acá la Cancillería cubana, ¿qué dice? Dice que la Cancillería cubana aseguró que la delegación cubana enfatizó que sus leyes prohibían las detenciones arbitrarias y establecían las condiciones bajo las cuales una persona puede ser detenida. Nada más falso ni nada más mentiroso. En Cuba, las detenciones arbitrarias están a la orden del día y a conveniencia de los órganos de la seguridad del Estado, que son quienes dan la cara
por la dictadura y por el Partido Comunista de Cuba, que es en definitiva quien manda en Cuba. Este que está aquí fue objeto de múltiples violaciones, de múltiples detenciones arbitrarias, tanto en mi casa, yéndome a buscar a mi casa, como en la calle, como yendo a una reunión, cercando mi casa y prohibiéndome salir de ella en múltiples ocasiones. Me tuvieron regulado 5 años y medio en violación de las propias leyes cubanas. Que eso es un cinismo y una mentira. Esta gente le mienten al mundo descaradamente. Hay que decirlo así, son unos descarados, son unos hipócritas cuando dicen y aseveran estas cosas, cuando en Cuba se detiene a cualquiera por lo que le convenga y sobre todo a los opositores, a los disidentes, a los que están integrados en organizaciones de la sociedad civil independiente, a los periodistas independientes. Son objeto de detenciones, de sanciones, de juicios amañados con testigos falsos, como sucedió con todos esos del 11 de julio, y por eso no aparecen. Más de 1000 detenidos el 11 de julio, y en Cuba los hechos vandálicos fueron mínimos. Y entonces esta gente dice que 1000 y tantos, porque bueno, consideraron un hecho vandálico que se pararan frente a la sede del partido de determinado pueblo a gritarle, a decirle, y eso es violación o sea, es terrible. Eso es una violación de las leyes de Cuba, son actos vandálicos. Cuando en Cuba se viraron 2 carros, se rompió una o 2 tiendas. En esa una o 2 tiendas, esos 2 carros participaron miles de personas. Y bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando del 11 de julio? Que todo el mundo sabe lo que allí sucedió y quién provocó esta reacción. Y cómo Díaz-Canel, asustado, y no me cansaré de repetirlo, y cobarde desde su búnker en el Consejo de Estado, lanzó la orden de combate contra su pueblo. Y hablan de respeto a los derechos humanos. Cínicos, falsos, mentirosos y cobardes. Y bueno, aquí está, que desde Cuba negaron la existencia de presos políticos. Nadie es condenado por su opinión política. Bueno, pero para empezar, hay una ley que puede sancionar a aquellos que a través de las redes expresen discrepancias y su criterio político rechazando al régimen. Y que demuestran que se rechazan, dice la Cancillería, los intentos de demostrar como tales a quienes cumplen condena por incurrir en delitos normales establecidos por nuestra legislación. Bueno, delito normal. Delito normal es todo aquel que usted quiera considerar como normal, y todo depende del debido proceso que no se tuvo en cuenta, y las violaciones de los derechos constitucionales y de los derechos judiciales en ese juicio fueron bochornosos. Y entonces es increíble cómo esta gente son capaces de defender. Bueno, es que no le queda de otra, pero el mundo, si no lo sabe, que se siga enterando que el gobierno cubano miente, manipula y engaña a todos. Un saludo a todos, hasta la próxima.